ahorita ya le dimos grabar. Está viendo ahí a Silvita que se sale a cada rato. No me preocupe. Vamos con el primer tema, ¿no? El Estado y su organización. Fíjese que hay quienes tienen dudas sobre si es lo mismo Estado y gobierno. No es lo mismo. Son términos que a veces tendemos a confundirlo. El Estado es un concepto mucho más amplio que el gobierno. De hecho, para ponerlo en términos simples, lo que podemos decir es sencillamente que el gobierno es parte del Estado. Pero el Estado es mucho más que el gobierno. ¿Ah? Incluye más instituciones. De hecho, nos incluye a nosotros. Nosotros, cada uno de los que estamos ahorita aquí reunidos y todas las personas que viven en este país, al margen de su estatus migratorio, si son extranjeros que vienen de visita, somos parte del Estado. Entonces, el Estado es un concepto muy amplio que no se circunscribe necesariamente al gobierno. El gobierno es parte de. Pues bien, ya habiendo hecho esa aclaración, que luego la vamos a confirmar cuando veamos los elementos del Estado, vamos, esta es una definición que encontré por ahí y que no es la mejor probablemente, ni es la única, ¿no? Hay muchas. Los que estudian ciencias jurídicas tienen una asignatura que es materia del Estado, perdón, donde profundizan mucho más en esto. Pero porque ellos se van a dedicar a leguleyar, o sea, a andar defendiendo gente y todo eso, andar en los tribunales. ¿Qué es el Estado? Dice que el Estado es un concepto político. Cuando nosotros hablamos de política, que luego lo retoma ya dentro de la definición, vuelve a mencionar la palabra política. Quizás cuando lleguemos a esa parte le voy a explicar lo de político. Es un concepto político que se refiere a una forma de organización. O sea, el Estado es una forma de organizarse, pero desde diferentes puntos de vista. O sea, es un concepto holístico. La palabra holístico quiere decir que incluye todo. Es un concepto globalizador y no excluyente, ¿verdad? Sino que es un concepto que lo debemos entender como un todo. Por eso dice ahí que es una forma de organización social. Obviamente, la sociedad está organizada de diferentes maneras. Una de las formas de organización social que hay es a través de clases, ¿no? Que las clases, según decía Carlos Marx, pues las clases solamente hay dos, ¿verdad? Marx decía que está el proletariado, que es el que no tiene medios de producción, o sea, que no es dueño de nada, y el burgués o el empresario, ¿verdad? Que es el dueño de los medios de producción, el capitalista. Pero aquí pues nos han enseñado que hay clase alta, clase media, clase baja, y dentro de cada clase hay clase alta, 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 alta media, alta baja. Eso ya son inventos de la sociedad. Pero la sociedad está organizada. Cada quien cumple un rol social. Pero también amarrado a lo social está lo económico. Hay un tipo de organización económica en todos los estados. Aquí, por ejemplo, hay fábricas, hay agricultores, hay ganaderos, hay academias de inglés, hay queserías, hay fábricas de ropa, hay escuelas, hay empresas de transporte de pasajeros, hay empresas de transporte, hay cooperativas. Entonces, todos esos son formas de organización social que se dan dentro de todos los estados del mundo. Es decir, en todos los estados del mundo hay organización de tipo económico que está ligada estrechamente, a lo social. Pero también es un tipo de organización política. La palabra política, si nosotros buscamos su origen es griego y viene del concepto de polis. Las polis era como se le llamaba en la antigua Grecia a las ciudades-estado, ¿verdad? Las ciudades-estado, porque habían ciudades que eran prácticamente estados en sí mismos. Por ejemplo, de los casos más reconocidos históricamente tenemos Atenas,
y Esparta, que eran dos ciudades griegas que prácticamente eran independientes, eran estados, eran países, pues, aunque simplemente eran, territorialmente eran pequeñas, pero tenían tal nivel de organización y eran tan independientes de las demás que se consideraban países. Entonces, a eso se llamaba polis. Entonces, de ahí viene la palabra, si usted ve cualquier lugar que le pongan poli al final, están diciendo que es una ciudad, ¿no? Está el término metrópoli, que quiere decir la madre de las ciudades o la ciudad grande, que es donde vive Superman, ¿no? Clark Kent, ahí en Superman, el Metrópoli, y la otra de Batman, pues Ciudad Gótica, que muchos dicen pues que es la misma ciudad que es Nueva York, ¿no? Pero le ponen Metrópoli y le ponen, ¿cómo se llama? Ciudad Gótica. Ahora, metrópoli quiere decir, por ejemplo, San Salvador es una metrópoli. Y todo el área que define el Gran San Salvador, que se le llama, pues se le llama eh, área metropolitana de San Salvador. De ahí viene la palabra metropolitano, ¿no? Entonces, el estudio de las polis o el estudio de las ciudades-estado, por eso es que a la política se le llama así. De ahí viene el origen del estudio de las ciudades-estado de la antigüedad en Grecia. Soberana. Así se le llamaba a los reyes antiguamente, los soberanos. Un soberano era el rey. Entonces, la soberanía radica en que el Estado es autónomo, es independiente, eso quiere decir soberano, que no depende de otros estados, que no depende de otras regiones. Cuando un estado está controlado por otro, pierde su soberanía y deja de ser estado. A veces son estados, le llaman estados títeres, le llaman, es decir, son estados formalmente, pero realmente dependen de otros países, ¿verdad? Actualmente, pues ya no se da mucho esta situación. Pero antes, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió Francia, hubo una parte de Francia que quedó controlada por la resistencia, que era la gente que estaba peleando contra los nazis, y hubo otra región de Francia que estuvo controlada por los nazis. A ese estado le llamaban, la capital era la ciudad de Vichy, y entonces le llamaban el estado títere de Vichy. Era un estado aparentemente independiente, pero que dependía de Alemania. Entonces, la soberanía es eso, ¿no? Que el estado es independiente y autónomo de otros estados que existan. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos bajo el dominio español, no había soberanía porque dependíamos de ellos. Coercitiva, esa palabra quizás es nueva para la mayoría de ustedes. Cuando decimos coercitivo, coercitivo es algo que tengo que hacer, me guste o no me guste, es decir, cuando me obligan. Y cuando alguien tiene la facultad de obligarme a hacer algo, entonces se dice que tiene poder coercitivo. Y el Estado, en este caso, es coercitivo. Permítanme, está en el mensaje. Es coercitivo porque si usted, a través de las leyes, el Estado nos obliga a hacer cosas que no querramos. Si yo les preguntara ahorita a cada uno de ustedes, me imagino allá en las aulas, para dejar los palos allá viendo los peligüeyes pasar, le pregunto a uno ¿a usted le gusta pagar impuestos? Obviamente la mayoría me va a decir que no. Más de alguno va a salir con alguna cosa y decir, no, yo amo pagar los impuestos. Pero ¿por qué tenemos que pagarlos? Porque es coercitivo, porque hay una ley que nos obliga a hacerlo. Entonces, eso es lo coercitivo. El Estado tiene poder coercitivo sobre la población. Claro, a través de un proceso legal. No porque se me ocurrió, hoy se me ocurre de que en El Salvador nadie va a poder respirar. Entonces, eso sería estúpido, ¿no? Pero si se da el proceso legal y llega a establecerse una ley, es como las ordenanzas que establecen las alcaldías. Que usted no puede botar ripio en la calle. Si usted bota ripio en la acera, le ponen una multa. Esa es la coerción. Que puede ser que usted siga tirando el ripio, va a seguir pagando la multa. Pero de alguna manera lo que busca la multa no es que usted lo apague. El objetivo de la multa es disuadir a la persona para que no lo haga. Ese es el objetivo de una multa. Que sabiendo que voy a pagar multa, mejor no lo hago. Pero hay gente que prefiere hacerlo y pagar la multa, ¿no? Entonces, resumiendo,
Es una forma de organización social, económica, política, porque quizás ahí no terminé la idea de la política, que sí les dije el origen, pero todo lo político tiene que ver con gobernar, ¿no? Con la forma en que se gobierna. Eso es política. Por eso es que políticos somos todos, nos guste o no. Porque aunque no participemos en política directamente, somos parte de ella. Si usted el 28 de febrero no va a votar, entonces usted está votando por el que gane. Así de sencillo. Las personas que no van a votar, votan por el que gana. Mire, licenciado, barajémela más despacio. ¿Cómo es eso de que votan por el que gana? Sí, porque si usted hubiera ido a votar y hubiera votado por el que ganó, obviamente lo hizo ganar. Pero como usted no fue a votar, y si usted hubiera ido a votar por el que perdió, probablemente hubiera hecho que el que perdió ganara. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, usted vota por el que gana al no ir a votar. Ya sea porque iba a votar por el que ganó o porque usted iba a votar por el que perdió. De alguna manera le está dando el gane al otro. Entonces, está conformada por un conjunto de instituciones. Ya vamos a hablar de esas instituciones, que la Procuraduría de los Derechos Humanos, que la Procuraduría de la República, que la Fiscalía, que la Asamblea Legislativa, que la Corte de Cuentas, que la Corte Suprema de Justicia, que el Instituto Salvadoreño de los Deportes. Todas esas instituciones forman parte del Estado, inclusive las alcaldías municipales. Y estas instituciones que tienen el poder de regular la vida comunitaria nacional dentro de un territorio. Decir que estas instituciones, de una u otra manera, de manera fuerte, débil, directa o indirectamente, regulan la forma en que nos relacionamos dentro de la misma sociedad. Porque para eso están las instituciones, para regular la forma en que nos relacionamos los demás. Y aquí menciona uno de los elementos del Estado, el territorio. Si no hay territorio, no hay Estado. El territorio es parte inherente al Estado. Si de aquí uno se va para otro país y que tiene un gobierno en el exilio, así como el de Venezuela, que hay dos presidentes, el presidente Maduro y el otro que dice que es presidente Guaidó. ¿Y Guaidó presidente de qué? Pues si él no manda en Venezuela, por más que él diga. Él puede decir lo que quiera, ir a Estados Unidos, se reunió con Trump, que lo aceptan 50 países en todo el mundo. Pues sí, pero ¿qué decisiones puede tomar él de hecho en Venezuela? Ninguna. Entonces, si no puede mandar en su país, no es presidente, no es parte del Estado porque no tiene ni territorio, ni mucho menos población. Entonces, esperen que me estoy echando la cerveza. Bien, habiendo aclarado el concepto de la definición de Estado, vamos ahora a ver los elementos del Estado. También quiero decirles que esta diapositiva la voy a subir a Classroom también en formato PDF, porque es más fácil para ustedes consultarla en forma de PDF. ¿Cuáles son esos elementos del Estado? Que no los defino, fíjense, no les doy definición porque con nomás verlos, pues uno entiende de qué estamos hablando. Primer elemento, no en importancia, sino por cómo está en el esquema, ¿no? Lo acabamos de estar mencionando. Territorio. El Estado de El Salvador tiene un territorio que son poquito más de 20,000 kilómetros cuadrados. La Constitución define cuáles son los límites de ese territorio, ¿verdad? Limita, dice, al oeste con Guatemala y parte con Honduras, al norte con Honduras, limita con el Golfo de Fonseca al oriente y con parte de Honduras también, y al sur pues limita con el Océano Pacífico. 20,000 y algo de kilómetros cuadrados que tiene El Salvador. Porque El Salvador tiene de largo anda como por unos
300 kilómetros de largo, como por unos 100 kilómetros de ancho. Por ahí, más o menos por ahí andan las dimensiones del Salvador. Un poquito menos. Somos, nos llamaron el pulgarcito de América, uno de los países más pequeños, y a pesar de eso, pues dejamos perder parte de los territorios que ahora los tiene Honduras. Porque hubo un tiempo que teníamos 21.000 kilómetros cuadrados. Y hoy tenemos 20.000 y algo, no recuerdo exactamente cuál. Hay población, somos todos nosotros, sin población tampoco hay Estado, que normalmente para referirse a la población, pues medio mundo le llama pueblo, ¿no? El pueblo. Y cuando tienen ganas de que la gente vote por ellos, puede trabajar por el pueblo, y el pueblo aquí, pueblo allá, y el pueblo en realidad, si bien es cierto, existe, pero es una figura muy difusa. ¿Quién es el pueblo en realidad? Es Gaby, es Catherine, es Francisco, soy yo, es la licenciada Carmen de Mejía, es el presidente, es su vecino. Pues sí, pero ¿quién es en realidad? O sea, ¿a quién directamente? No es una persona a la que usted le va a decir, mira, aquí le estoy cumpliendo. Es algo bien, son un montón de caras, un montón de mentes. Y por eso es que los políticos siempre hablan del pueblo, porque el pueblo es una figura casi simbólica, ¿no? Y el otro elemento, que es el gobierno, que es el que se encarga de administrar esto, ¿no? El Estado es administrado por el gobierno, pero es parte, como les decía al principio, no es el Estado en sí, sino que si no hay territorio, no hay población, por más que haya gobierno, de nada sirve. Es como que usted se vaya como el rey escorpión, ¿verdad? Que es el rey del desierto, no tiene súbditos, sus súbditos van a ser los escorpiones y las serpientes, ¿no? Entonces usted no tiene, usted es el rey, tiene territorio, pero no tiene población, a menos que los animalitos se consideren población. De hecho, quien le da legitimidad al gobierno es la población, a través de los procesos que el mismo sistema ha establecido, que para nuestro caso son las elecciones, ¿no? Que no siempre las elecciones son manejadas de manera correcta, pero es el único método que tenemos para hacerlo de acuerdo a nuestra constitución. Hay países que no tienen el sistema republicano, son monarquías, por ejemplo, donde el gobierno lo ejerce el rey, y que cuando el rey muere, pues el hijo hereda el poder, ¿no? Es por herencia el poder, no es a través de elecciones. En el caso de muchos países europeos, aunque en Europa, pues las monarquías son constitucionales, es decir, son monarquías, pero no son déspotas como las monarquías de antiguas, donde el rey decía lo que, como dice la canción de Vicente, mi palabra es la ley, ¿no? Que lo que yo diga es lo que, o como decía Luis XV, no sé si fue Luis XV o Luis XIV, que decía, el Estado soy yo. Ese es totalitarismo extremo, es decir, donde todo el poder está concentrado en una sola persona y que lo que él dice es lo que se hace. Entonces, en las monarquías actuales en Europa, como por ejemplo la de Inglaterra, la de España, la de Holanda y algunos otros países que todavía tienen reyes o reinas, ahí está el rey, pero casi el rey como una figura decorativa, ¿no? Quien manda es el primer ministro o el presidente en su caso, que se elige a través de las urnas, ¿no? O se elige a través del parlamento, es decir, como que aquí la asamblea eligiera al presidente, así se hace en otros países. No es que los reyes mandan así de manera totalitaria como antiguamente se daba. Pero en países del Oriente Medio sí todavía existen países donde las monarquías son totalitarias, es decir, ahí el rey manda y ahí no hay elección. Ahora, el Estado también tiene órganos. Hay que aclarar que estos órganos están regulados a través de la Constitución de la República. Y la Constitución de la República tiene actualmente, va a cumplir 38 años de vigencia. Se promulgó en el año de 1983. Si nosotros nos enfocamos en el aspecto, en el contexto social e histórico de ese momento, estamos hablando de que estábamos en la Primera Guerra, ¿no?
Y ahí se creó la constituyente, porque para hacer esto se tuvo que crear una asamblea constituyente. Y ahí se diseñó esta constitución que en estos momentos pues está queriendo ser modificada. ¿Se puede modificar una constitución? Sí, pero para modificar la constitución, la asamblea actual tiene que aprobarla y la asamblea que entre después tendría que ratificarla. Quiere decir que si de aquí al mes de abril no hay ninguna propuesta en firme aprobada de reforma, ya no se podría ratificar en la asamblea siguiente, sino que tendría que ser hasta la asamblea del 2024 al 2027. Entonces, a raíz de esta constitución se le cambiaron los nombres. Antes se llamaban poderes del Estado. Pero como para aquello de quitarle un poquito, porque el problema que se dio aquí históricamente es que los militares tuvieron una época oscura donde maltrataron a la población, mataron gente, en fin. Y eso pues el PCN no se puede quitar, es esclavo, ¿no? El PCN gobernó esos 20 años. 20 años gobernó el PCN desde 1962 hasta 1900, casi 20 años, 79. Les quedaban como 3 años para cerrar los 20 años. 4 regímenes militares, Rivera, Fidel Sánchez Hernández, Arturo Armando Molina y el último que fue el general Romero, Carlos Humberto Romero, que fue derrocado. En esa época, estamos hablando del 1962 a 1979, fue una época oscura donde aquí amanecía la gente descabezada por expresar sus ideas. Entonces, a raíz de eso, que para suavizar un poco, la Constitución ya no le llamaron poderes, sino que le llamaron órganos, ¿no? Para que no sonara tan autoritario. Es más cuestión de cómo suena que cómo funciona. En todo caso, dijeron los constituyentes, pues estos son órganos porque tienen funciones. No es que tienen un poder o una autoridad en sí mismo, sino que el poder se los da el pueblo, ¿no? Pero más que poder, lo que tienen son funciones. Y como los órganos dentro de un cuerpo humano tienen funciones, pues se le llamó órgano. Y ahí tenemos el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Hay que aclarar que los tres, y por eso los he puesto a nivel, ¿bien? Porque los tres órganos están al mismo nivel constitucionalmente hablando, aunque algunos de ellos tienen más, funcionan más constantemente que los otros. Por ejemplo, dentro de los tres, el ejecutivo es el que más tiene, el que más se da a conocer porque es el que está administrando. El legislativo igual, pero menos, ¿verdad? Y el judicial es el que se oye en menor proporción, ¿no? Pero los tres tienen igualdad de preponderancia, ninguno está por encima de los otros dos. Entonces, el ejecutivo, pues es el gobierno central, en este caso el presidente Bukele y sus ministros. El legislativo, la asamblea legislativa, que son los 84 diputados, ya vamos a hablar de la asamblea, cómo está constituida. Y el órgano judicial, que cuya mayor autoridad es la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Si por alguna razón se nos terminara el tiempo, pues hasta ahí llegaríamos, dejaríamos cortado el tema y seguiríamos el próximo miércoles. No se preocupen. Vamos a hablar del órgano legislativo. Algunos lo llaman el primer órgano del Estado. Ahora, ya aclaré yo de que constitucionalmente los tres órganos están al mismo nivel. Pero se le dice el primer órgano porque está controlado por diversos partidos, no es un solo partido político, es decir, hay más deliberancia, le llaman. Deliberancia quiere decir que hay más discusión, aunque a veces hacen sus tamales y se ponen de acuerdo, ¿no? Los famosos madrugones legislativos, donde bajo de agua se ponen de acuerdo 2 o 3 partidos y los otros partidos ni cuenta se dan cuando hayan aprobado las cosas. Eso es una mala costumbre que la han tenido nuestros políticos desde tiempos inmemoriales. En este caso, pues de la actualidad, pues Arena y el Frente, pues han hecho sus chanchullos, ¿no? Eso nadie lo niega. Y anteriormente igual, Arena pactó con el PCN, pactó con otros partidos que ya ni existen. Porque Arena fue fuerza durante muchos años en la Asamblea y en el Ejecutivo. Manejó la Asamblea y manejó el Ejecutivo, ambas cosas. O sea, que no venga Arena ahora a rasgarse las vestiduras de que el tipo es un gran dictador, que es cierto, nuestro presidente tiene el perfil de dictador, pero ellos actuaron igual, no de la misma manera así como él lo hace, pero sí manejaban todo, pues ellos tenían dentro de su control todo. Ahora,
como su nombre lo indica, la función más importante, aunque vamos a ver algunas atribuciones del órgano legislativo, pero para la que se creó el órgano legislativo es para crear leyes. De ahí la palabra legislativo, que viene de legal, y legal, que viene de ley. O sea, de legislar. ¿Y qué es legislar? Crear leyes, ¿verdad? No es solamente eso hace la asamblea, hace otras cosas, pero su función primordial es legislar. Y esa función es bien delicada, porque la asamblea tiene que estar constantemente revisando el marco legal del país y proponiendo reformas o proponiendo, si es posible, eliminar leyes actuales y crear leyes nuevas que estén acorde a la realidad del país, a las necesidades del país. Por ejemplo, en el campo de la informática, hay delitos informáticos que el Código Penal no los aborda. Entonces ahí tiene que o crearse una ley de delitos informáticos o agregarle al Código Penal un capítulo sobre delitos informáticos, porque eso es un hecho. Si a usted le roban a través de una aplicación, le roban sus datos personales, hacen un préstamo, hacen una compra con una tarjeta de crédito y después le aparece que usted tiene que pagarla, ese es un delito informático que es suplantación de identidad. Que en otros países ya hay penas para ese tipo de delitos. En nuestro país pues todavía estamos en pañales en esas cosas, ¿no? No digamos robar información empresarial, meterse al sistema de contabilidad de otra empresa y robarle todos los datos, robarle las bases de datos de los clientes. Todos esos son delitos que, si bien es cierto, están en el ámbito empresarial, pero tienen que ver con cuestiones informáticas. Ahora bien, entrémosle un poquito al órgano legislativo. ¿Cómo está integrado el órgano legislativo? El órgano legislativo está integrado por 84 diputados electos para cada 3 años mediante elecciones populares. Cuando decimos populares, quiere decir que participa todo el que esté apto para hacerlo, desde 18 años en adelante. El problema en este país es que también los muertos votan, ¿no? Y eso no es, o sea, los muertos no tienen capacidad de hacerlo, pero aquí ya han votado muchos muertos. Pero se supone que las elecciones son de las personas que están aptas para hacerlas, distribuidos en circunscripciones departamentales. Los diputados no se eligen por voto nacional, los diputados se eligen por voto por departamento. Cuando usted vaya a votar el 28 de febrero, si usted vive en el departamento de Chalatenango, entonces su papeleta va a tener muchas columnas, dependiendo de cuántos partidos estén participando. Ahí va a estar Arena, El Frente, Gana, Nueva Idea, Vamos, Nuestro Tiempo, el PCN, el PDC, no sé si va a participar en Chalate, el CD probablemente esté, porque son partidos que no participan en todo el país. Y va a tener 3 opciones de marcar, va a tener la bandera y las 3 opciones, porque del departamento de Chalatenango solamente tiene 3 diputados, porque los diputados, el número de diputados de cada departamento están asignados de acuerdo al último censo que se hizo en el 2007. De hecho, allá por el 2010 fue que se hizo la reforma para cambiar el número de diputados que tenía cada departamento. Esto ha cambiado. Se eliminó la plancha nacional, que eran 20 diputados de los 84 que se elegían de manera por voto nacional. Eso se eliminó porque decían que esos diputados no representaban a ningún departamento. Y hoy se hace por departamento. De tal suerte que el departamento que menos diputados tiene 3, que son varios. Está Chalate, está Cucatlán, si no me equivoco, Cabañas también, que solo tienen 3. Tradicionalmente Chalatenango ha tenido siempre diputados de 3 partidos, un diputado por cada uno de 3 partidos, Arena, el Frente y el PCN. Esos son los tres partidos que ha tenido, que han representado a Chalatenango en la asamblea. Y de los 3 partidos, hay 2 que siempre son los mismos diputados. De Arena, siempre el doctor Julio Fabián, el mismo, toda la vida, lleva como 15 años ganando la diputación por Arena Chalate.
Y por el PCN, pues el famosísimo Reinaldo Cardosa, que pues también tiene años de estar en la asamblea. Solo el frente que cambia cada rato a la persona que va. Pero bueno, es con base entonces en población. Por eso es que en cuanto a diputados, las encuestas no siempre pegan, porque hay un cálculo ahí de cocientes y residuos que hace que partidos que aparentemente no van a lograr mucho siempre tengan diputados. El caso del PCN siempre logra 10 o 12 diputados del PCN porque aunque tiene poca gente, pero la tiene regada en todo el país. Ellos tienen gente desde Santana hasta la Unión, tienen gente. Entonces, eso les ayuda a tener votos en todo el país y eso le ayuda a mantener su cantidad de diputados. En cambio, el CD, el Cambio Democrático, es un partido que tiene gente en San Salvador, en La Libertad, Sonsonate. Esos son los 3 departamentos fuertes. Y fíjense que hubo un año en que el CD logró más votos a nivel nacional que el PCN, pero el CD solo logró 2 diputados y el PCN logró 10. ¿A qué se debe eso? A lo que les acabo de explicar. Que de nada sirve tener el montón de gente en un solo departamento, sino que lo importante es tener, aunque sea menos, pero regaditas, ¿no? En todo el país. Bien, vamos a seguir acá con la asamblea. La asamblea toma posesión el 1 de mayo, del año de su elección. Es decir, que esta asamblea va a tomar posesión el 1 de mayo del 2021. Y el 30 de abril de este año es el último día para los diputados que están actualmente. A menos que se reelijan, ¿no? Entonces van a seguir ahí. Pero considero yo que van a haber muchos que ya no van a estar ahí. Ahora, como la asamblea es un cuerpo de 84 personas, son 84 cabezas, no pueden estar discutiendo todos los temas los 84. Por eso, al igual que hacemos nosotros en los grupos de clase, se forman equipos de trabajo. Y la asamblea se organiza en 20 comisiones permanentes. Hay 20 comisiones permanentes. Y hay otras comisiones que tienen un número variable de comisiones. O sea, las permanentes son 20, las otras pueden haber más o menos. Pueden haber 2, 3, depende de las circunstancias, que pueden ser especiales, transitorias o pueden ser ad hoc. No voy a profundizar en esta parte de las comisiones para no hacerle spoiler a los que van a exponer este tema de la asamblea. A ellos que se den gusto ahí hablando de cuáles son las comisiones y en qué consiste cada una, ¿no? Para no hacer spoiler. Ahí le queda ya al grupo que le toque este tema de la asamblea, pues tendrá que profundizar en esas comisiones. No es que van a investigar las 20 comisiones permanentes, no, ahí les voy a poner ahí qué número de comisiones quiero y qué comisiones sí quiero que las investiguen sí o sí, ¿no? Van a haber comisiones como por ejemplo la de Hacienda y especial del presupuesto, que esas sí la van a tener que investigar porque atañe a nuestra temática de trabajo. Y ahí, bueno, en la guía de laboratorio yo les voy a explicar todo eso. ¿Cómo toma la decisión en la asamblea? Claro, aquí no hablamos a nivel de comisiones, que también hay un proceso de toma de decisiones, sino ya a nivel del pleno, como le llaman. La asamblea se tiene que reunir por lo menos una vez por semana, así la asamblea completa, a eso se le llama plenaria. Se le llama plenaria porque está pleno, ¿no? El pleno, o sea, la totalidad de los 84 diputados reunidos en el salón azul, que no es azul, ¿no? Solo se le llama así antes se le llamaba así porque la fachada tenía una bandera, ¿no? El salón azul. Y cuando la asamblea en pleno va a tomar decisiones, puede haber 2 tipos de mayoría. La mayoría simple, que es la mitad más 1 de los votos de los diputados, es decir, 43 diputados. Como son 84, la mitad serían 42 más 1 son 43. Pero hay cierto tipo de decisiones que la misma Constitución establece que deben ser calificadas la votación. Entonces, en ese caso, son 2/3 partes de los diputados. Es decir, si usted le saca 2/3 a 84, le va a dar 56 diputados. Hay procesos que requieren votación por mayoría simple y hay otros procesos que requieren votación por mayoría calificada. ¿Quiere ser usted diputado? No sé, por ahí alguno quiere ser diputado. Pues, ¿cuáles son los requisitos? De acuerdo a nuestra Constitución.
Mayor de 25 años. Creo que algunos ya cumplen, pero hay muchos ahí en el grupo que todavía les falta. Hijo de padre o madre salvadoreño. Creo que ahí la mayoría lo cumplimos. Honradez notoria. Muchos de los que están ahí en la asamblea, pues les queda muy grande esta característica. De hecho, aquí ya hay un aspirante a diputado que se le ha bloqueado la candidatura, que es Walter Araujo, ¿verdad? Porque por este punto de honradez notoria. Instrucción notoria, igual, que haya estudiado, que tenga algún tipo de certificación. Algunos no llegan ni a bachilleres, compañeros, y son diputados. Y han llegado ahí por otro tipo de cosas, ¿no? Pero este requisito, yo, si se le pusiera la vara a un montón de diputados, saldrían trasquilados, ¿no? No haber perdido sus derechos como ciudadano en los últimos 5 años, es decir, no haber estado preso o privado de libertad por cuestiones legales, ¿no? En los últimos 5 años, por lo menos. Y vamos a ver algunas atribuciones. Decretar su reglamento interno, ellos decretan su propio reglamento, aceptar o sellar credenciales de los nuevos funcionarios que se eligen, conocer renuncias de diputados, llamar a diputados, ahí está mal, los diputados, dice ahí, diputados suplentes, cuando un diputado no puede asistir a una plenaria o alguna comisión, puede nombrarse a un suplente. Esto legalmente es válido, para eso existen los suplentes. Así como hay 84 diputados propietarios, hay 84 diputados suplentes. Decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar leyes secundarias. Es decir, solo la Asamblea puede crear leyes, interpretarlas, reformarlas o derogarlas. Cuando dice leyes secundarias se refiere a todas las leyes excepto la Constitución, que la Constitución es la ley primaria del Estado. Decretar impuestos, tasas y demás contribuciones. Solo la Asamblea puede aprobar la creación de nuevos impuestos o la modificación de los impuestos que ya existen. Y aquí, sin ser profeta ni hacer spoiler, ¿verdad? Pero lo más seguro es que el próximo año, o más bien en este mismo año, se apruebe por ahí un aumento al porcentaje del impuesto al valor agregado. Anoten bien la fecha, 25 de enero del 2021. Ya sea 2021 o 2022 a más tardar, va a haber un aumento en el impuesto. ¿Por qué razón? Porque el Fondo Monetario Internacional así lo está exigiendo. Voy a dejar hasta ahí porque no quiero, y nos vamos a retomar desde esta parte en la próxima clase. Ya no tengo mucho tiempo. Les agradezco mucho, jóvenes. Cuídense. Cualquier cosa al WhatsApp, me escriben. No se pierdan, ¿verdad? Y pasen feliz tarde. Los quiero mucho. Cuídense.